Vamos a continuar con la serie de estudios. Usted sabe que estamos estudiando los fundamentos en la roca viva. Usted sabe que estamos llevando el mensaje de la palabra, de la importancia de practicarla, de practicar la palabra de Dios. Porque esto es importante, mis hermanos, son fundamentos para que vayamos teniendo la claridad del consejo de la palabra. Porque nadie puede construir una casa si primeramente no mira el terreno, si primeramente no calcula la cantidad de ladrillos que va a usar, si primeramente no pone los fundamentos y los cimientos. Por lo tanto, dijo el Señor que en Mateo 7:26 y en Lucas 6:46, el Señor nos recomienda practicar la palabra de Dios porque tiene múltiple cantidad de beneficios, practicarla enteramente, plenamente, y además, y esto es importante, porque con la práctica de la palabra es donde nuestros sentidos espirituales están siendo madurados, están siendo ejercitados y alcanzamos la madurez, porque el maduro, la mujer madura, el hijo, la hija de Dios, que son maduros verdaderamente, somos, dice la palabra de Dios, los que por el ejercicio de la palabra distinguimos el bien y distinguimos el mal, para que no nos confundan, mucho más en esta época donde sabemos que por todos lados el espíritu de error y el misterio de iniquidad está acrecentando su accionar y su actividad, tratando de confundirnos de muchas maneras. Oh, aleluya. Esto es lo importante para que sepamos que la práctica de la palabra es muy fundamental, importante. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Vamos a continuar ahora con el tema que habíamos estado hablando, que era edificar en la roca, sobre la roca, nuestra casa. Usted sabe que usted y yo estamos edificando una casa. Usted sabe, según la palabra del Señor, que nosotros, nuestra vida cristiana, desde el momento que el Señor nos llamó y nacemos en Él, habiendo ya nacido bien de lo alto, del agua y del Espíritu, hemos nacido bien, entonces tenemos desde ese momento la responsabilidad de edificar la casa sobre la roca. La roca, usted ya lo sabe, es la revelación del Padre en nuestro espíritu humano, que hasta ahora ya vivificado, está siendo limpiado, y que en nosotros está el Espíritu de Cristo. En el Espíritu de Cristo está el Espíritu Santo morando y obrando. Nuestro espíritu humano por sí solo no puede contener el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Cristo sí lo puede, el Espíritu del Mesías, de Jesús el Mesías. Por eso es importante, mis hermanos, todos estos pasos para que nosotros vayamos discerniendo, distinguiendo, sabiendo lo que la palabra del Señor dice. Ahora bien, entonces vamos a ir mirando lo que ya en estudios anteriores hemos visto. Estamos ya ahora por mirar un poco más en detalle lo que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 10 al 15. Habíamos hablado ya en un estudio anterior acerca de el tribunal de Cristo. La palabra del Señor nos dice de que en Mateo 7:26 y en Lucas 6 se nos indica de que todos los días la edificación, nuestra vida cristiana, está siendo probada. Cada día. Hoy, por ejemplo, a mí me han pasado pruebas y a usted también. Entonces, esas pruebas tienen como un objetivo, y lo sabemos, es de que la edificación, la vida cristiana que estamos llevando hoy, este día, hemos edificado algo sobre la roca en nuestra vida cristiana. Y las pruebas vienen con el objetivo de justamente hacernos ver, distinguir de qué material estamos nosotros construyendo la edificación. Es decir, cómo la estamos construyendo. Y la palabra de Dios nos aconseja, dice en 1 Corintios 3, del versículo 10 al 15, que los materiales que construyamos nuestra casa cristiana, nuestra vida cristiana, también son importantes. ¿Por qué?
Porque ya hemos visto en Mateo 7 y en Lucas 6 lo que el Señor hablaba de que el que construye sobre la roca es el que practica la palabra. Y el que no practica la palabra, sino que solo la oye, construye sobre la arena, el consejo humano. Ahora bien, dentro del grupo de los nacidos de nuevo, que estamos construyendo la edificación, nuestra vida cristiana sobre la roca, es decir, estamos escuchando la palabra y practicándola. A su vez, la palabra de Dios también nos dice que debemos de tener cuidado de que con qué material estamos construyendo nuestra vida cristiana, nuestra casa. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que vienen las pruebas. Ahora bien, esas pruebas nos van a indicar si estamos construyendo, como dice la palabra del Señor, con oro, con plata, con piedras preciosas, o estamos construyendo con madera, con heno, paja u hojarasca. Hojas. ¿Por qué? Porque luego después, cuando ya nos presentemos ante el tribunal de Cristo, ya no va a haber oportunidades, ya no va a haber tiempo para que rectifiquemos. Entonces, usted ve, las pruebas en esta tierra son para que los que estemos avisados, para los que estemos practicando la palabra, vayamos viendo, ¿estoy construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas? ¿O estoy construyendo con madera, con heno o con hojarasca? ¿Con qué estoy construyendo? Porque en el tribunal de Cristo, el fuego santo del Señor, el fuego va a probar nuestra edificación sobre la roca. Y entonces lo que no resiste al fuego, que es todo lo natural, con respecto a lo vegetal, a la madera, al heno y a la hojarasca, eso va a ser consumido. ¿Y qué significa que sea consumido? Que vamos a perder galardones, vamos a perder premios, vamos a perder retribuciones, vamos a perder distinciones de parte del Señor, que nos la tiene preparada si acaso nosotros en el tribunal de Cristo, pasamos la prueba del fuego. Esto es importante. Mire entonces, construir sobre la roca, es decir, para escuchar y practicar la palabra de Dios es muy importante. Ahora ya, construyendo sobre la roca, practicando la palabra de Dios que escuchamos, es también importante saber y distinguir con qué material estamos construyendo. Y el Señor aconseja construir con oro, con plata y con piedras preciosas. Hoy vamos a ver acerca de esto. Así que entonces vamos a continuar con 1 Corintios 3:10, leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe lo siguiente: según la gracia de Dios que me ha sido dada como arquitecto sabio, como perito arquitecto, yo eché el cimiento, Cristo, y otro edifica sobre él, nosotros. Pero mire cada uno cómo edifica sobre él. Usted ya lo sabe. Mire cada uno cómo edifica sobre él. Responsabilidad nuestra. Ahí ya no es responsabilidad de nadie más, sino nuestra responsabilidad. Para que no tomemos la evasión, para que no tomemos el huir, para que no tomemos el camino de la irresponsabilidad y digamos que nosotros no tenemos nada que ver en aquello. No, la palabra de Dios nos dice que mire cada uno cómo edifica sobre el cimiento, sobre la roca viva que es Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está más claro, no puede ser la palabra del Señor. Entonces, ya ahora lo tenemos con toda claridad, que la palabra de Dios nos advierte que con mucha mayor diligencia y cuidado, nosotros debemos de edificar nuestra casa con los mejores materiales, resistentes, durables, principalmente al fuego, porque vendrá la prueba definitiva que ya hemos hablado, que es el fuego en el tribunal de Cristo, el juicio, que allí todos los cristianos pasaremos. Los que ya han dormido, ya pasaron. Los que ya han muerto en Cristo, ya lo han pasado. Los que estamos vivos, lo pasaremos. ¿Dónde será el tribunal de Cristo? La parucía. Ya, eso es claro. En la parucía a la vez, que es una cosa maravillosa, es un acto precioso, es un evento
único. Ese también va a ser el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que solamente, como dice en Juan 14:21, los que estamos ahora mismo guardando, atesorando y practicando cuidadosamente sus mandamientos somos los que los amamos, los que estamos ahora. Y los que lo amamos a Él, el Padre nos amará, dice. Y Él también, el Señor. Y cuando Él venga, se revelará, se exhibirá, se dejará ver claramente. Así dice la palabra del Señor. Ahora también dice la palabra del Señor que para los que no lo reconozcamos, porque Él se va a presentar a todos los que estemos vivos en el momento de la parucía, pero para los que no lo reconozcamos, es decir, lo veremos, pero no lo reconozcan, para aquellos que no lo reconozcan, ese acto será el tribunal de Cristo. Entonces el Señor no considerará que es digno de exhibirse, de manifestarse claramente delante de ellos. Por eso, hermano, usted ya sabe, ya lo ha escuchado muchas veces acerca de que el tribunal de Cristo también forma parte de la parucía, porque allí los que queden de la iglesia, los que queden como parte de la mujer que va a salir o va a ser trasladada a esa dimensión que llama la Biblia el desierto, entonces ellos van a pasar por circunstancias para alcanzar la estatura requerida, pero ya no van a tener los galardones. Usted ya lo sabe, ya lo ha escuchado. No van a tener los galardones que las primicias, es decir, los que han dormido en Cristo, los que han muerto en Cristo y los que estemos vivos, que lo veamos y lo reconozcamos. Son dos cosas, verlo y luego reconocerlo, porque Él se va a manifestar claramente. Para ellos, solo para ellos va a haber galardones, y el mayor galardón va a ser el de ser esposa del Señor, porque hasta ese momento novia desposada, episunagogé, y luego después en el cielo, cada una de los cielos que va subiendo va cambiando de cuerpo, de vestiduras, hasta llegar al cielo a ser presentada delante del Padre como la novia perfecta, la novia desposada, que va a ser admiración, dice la palabra del Señor, de todas las creaciones. Van a preguntar, ¿y esta de dónde ha salido? Aleluya. Y ahí vamos a estar nosotros. Va a estar usted y voy a estar yo. Aleluya. Entonces, continuando. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice: si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, rastrojo, la obra de cada cual será puesta de manifiesto, porque en el día del juicio declarará, porque en fuego es revelado, y el fuego mismo probará la obra de cada uno, sea cual sea. Si la obra de alguno que ha edificado sobre él, sobre la roca, sobre el cimiento, resistiere, recibirá galardón. Si la obra de alguno fuere consumida por el fuego, él llevará daño. Él mismo será salvado, pero será salvado como alguien que pasa por el fuego. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué es esto de edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Muy bien, primero lo que notamos es que estos tres materiales que el apóstol Pablo menciona son materiales minerales. Eso es lo primero que notamos, y que son resistentes al fuego. Entonces, son materiales minerales y que son resistentes al fuego. Por eso Pablo lo toma así, por eso nos da este símil, esta metáfora, esta figura, para que podamos nosotros distinguir a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces nos está diciendo aquí lo siguiente: edificar con oro, según la palabra del Señor, edificar con oro. Oro es, la Biblia representa la naturaleza de Dios. Nosotros podemos ver principalmente en la edificación del tabernáculo del desierto y luego en el templo, cómo cada vez que se habla de oro,
se está representando de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, de la naturaleza que no cambia, de la naturaleza preciosa, de valor incalculable que es la naturaleza de Dios. Se está hablando de algo brillante, de algo que tiene, que además, y esto quiero que usted lo note, además es puro, porque el oro muchas veces necesita ser refinado, y la refinación del oro es a través del fuego. En otras palabras, cuando se nos presenta mediante la figura del oro, es para que nos demos cuenta que el oro, mientras más lo refina, mientras más le quitan la impureza, es a través del fuego. Solamente a través del fuego. El oro ha sido constituido en esta tierra a través de grandes presiones, de cataclismo y de sufrir muchas opresiones para que el oro sea confeccionado, para que el oro se diera, fue a través de un proceso largo. Ahora bien, ¿qué más significa? Vamos a continuar viendo lo que significa la palabra de Dios. En Éxodo 25:17 vemos: harás también un propiciatorio de oro puro. La tapa que cubría el arca del pacto era de oro puro, significando la naturaleza de Dios. Dios dio el primer paso para la redención de los seres humanos. Él, nadie más. Entonces, el propiciatorio es de oro puro, y el propiciatorio, la tapa donde estaban los dos querubines, estaban allí arrodillados. Ellos, lo que era el propiciatorio significaba la misericordia de Dios. Es decir, en la naturaleza divina de Dios hay misericordia. Dios es misericordioso. Dice, de 2,5 codos será su longitud y de 1,5 codos su anchura. Muy bien. Y en Éxodo 25:31 dice la palabra de Dios: harás también un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Harás el candelabro, su tronco, sus brazos, sus copas, sus globitos y sus flores serán de lo mismo. Todo el candelabro de 7 brazos era de oro puro, y el candelabro estaba en el lugar santo. El lugar santo significa el alma. Era el lugar donde no había otra luz, no entraba luz natural. Estaba eso oscuro, estaba en tinieblas. Por eso era necesario que el aceite de la unción continuara, estuviera ardiendo continuamente, salvo cuando el Señor en el tabernáculo del desierto decía: hasta aquí, ya levanten el campamento, desarmen el tabernáculo, que nos vamos, tenemos que continuar. Mire, escuche usted eso, que eso tiene un significado y una enseñanza muy grande. Ahora bien, cuando ya llegaron a Canaán, y ya el Señor permitió la edificación del templo a Salomón, entonces allí ya no era posible que el tabernáculo, en la parte del lugar santo, el candelabro estuviera apagado. Eso no era posible. Los sacerdotes tenían que continuamente poner el aceite de la unción, el aceite de una fórmula especial que Dios le había dado para estar alumbrando el lugar santo, el alma. Ahora bien, cuando en las 2 ocasiones fue destruido el templo, la primera por Nabucodonosor y la segunda por Tito, el Señor estaba dando una enseñanza y una lección tremenda al pueblo de Israel, y por medio de esa enseñanza también a nosotros. Eso tenemos que tener muy claro. Ojalá el Señor permita, Dios permita en su misericordia, que podamos continuar dando enseñanzas acerca de lo que es la doctrina fundamental, e iremos viendo cada uno del significado de cada uno de los elementos del tabernáculo del desierto y de el templo. Ahora, tome usted en cuenta lo siguiente, que tanto el propiciatorio era fundido, era hecho a golpes,
para hacer el propiciatorio de oro puro, la plancha de oro puro que tapaba el arca del pacto, como el candelabro que estaba en el lugar santo eran de oro puro. El propiciatorio en el lugar santísimo y el candelabro en el lugar santo. Las dos partes que representan el espíritu humano, el lugar santísimo, y lo que es el lugar santo, el alma. Ahora bien, también notamos de que el candelabro era de oro puro, pero estaba labrado, estaba hecho a martillo, a golpe. Entonces esto es importante, mis hermanos, porque vamos a ir viendo que entonces cuando el apóstol Pablo dice de que debemos de edificar con oro nuestra casa, está hablando que nuestra vida cristiana tiene que estar permanentemente la presencia de Dios en nuestro espíritu humano y alumbrando allí en el propiciatorio la obra de misericordia de Dios, el amor de Dios, que es la misericordia en acción, representado por el sacrificio de Jesús, por su muerte y su resurrección. Usted sabe que dentro del arca del pacto, estaba las tablas de la ley, la piedra, las tablas de piedra de la ley. Luego estaba también la vasija de oro conteniendo el maná. Oiga, la vasija de oro. Y luego la vara reverdecida de Aarón. Y esto es importante, mis hermanos. Hay unos significados preciosísimos que debemos de saber para entender de qué nos está hablando Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el 15. ¿Y por qué nos está recomendando esto? Entonces, ahora bien, dice la palabra del Señor lo siguiente, que nuestro espíritu humano debe de tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo, dentro del Espíritu de Cristo, que es la naturaleza revelada, entregada por el Padre a nuestro espíritu humano. Aquí lo vemos con claridad. Y lo mismo en nuestra alma debe de estar el Espíritu Santo alumbrando cada vez más el alma para que ya no esté en tinieblas. Ya hablaremos. Y estuvimos viendo un estudio acerca del alma en tinieblas. Vamos a continuar estudiando un poco más el alma en tinieblas y nos vamos a dar cuenta de la necesidad imperiosa acerca de que el Espíritu Santo esté alumbrando nuestra alma, porque de lo contrario el enemigo, el adversario, con todo el ambiente espiritual que ahora mismo nos rodea, nos va a querer confundir para como ya hemos dicho, debilitarnos, extraviarnos, enfermarnos, es posible adormecernos y si aún puede hacernos volver atrás. Entonces, construir nuestra casa, la edificación de nuestra vida cristiana sobre la roca es eso. Primero, el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu humano. 2, el candelabro de oro puro también en nuestra alma. Ya por allí vamos viendo de qué se refería Pablo, construir con oro. Pablo, continuemos ahora con la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa edificar con plata? Edificar con plata significa estar viviendo de continuo el sacrificio y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya lo sabemos, ya hemos visto y hemos atisbado con respecto al candelabro de oro en nuestra alma. Porque el único que le va a convencer, el único que va a seguir rearguyendo a nuestra alma, indicándole cómo debe de vivir la vida cristiana agradable a Dios, que es de lo que estamos hablando, es el Espíritu Santo en nuestra alma, orando desde el espíritu humano y desde el Espíritu de Cristo. Entonces, dice, edificar con plata significa estar viviendo de continuo el sacrificio y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, para que nuestra alma esté siendo sanada constantemente. Y así el Espíritu Santo, conforme va iluminando cada vez más nuestra alma. Usted sabe que en el lugar santo además estaba la mesa
con los panes de la proposición del pacto con el Señor, que tenían que ser cambiados diariamente. Bueno, hay muchas figuras ahí de los que nos está diciendo. Y conforme el Espíritu Santo va ampliando su obrar en nuestra vida y en nuestra alma, esta va siendo sanada y va siendo cambiada nuestra vida a imagen y a semejanza de nuestro amado, precioso, único Salvador, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora también veamos qué significa entonces el edificar con plata. Vamos a ver un poco más en Éxodo 26, 19. Mire usted. Y harás 40 bases de plata para poner debajo de los 20 tablones. 2 bases debajo de cada tablón, correspondientes a sus 2 espigas. Y 2 bases debajo del otro tablón, correspondiente a sus 2 espigas. Es decir, la plata, que significa la naturaleza del sacrificio de Jesús y la resurrección. ¿Por qué? Porque ahí hay una naturaleza sin pecado, una naturaleza que, a pesar de pasar todas las limitaciones nuestras, a pesar de haber estado expuesto a todas las tentaciones por las que pasamos nosotros, sin embargo Él no pecó ni fue hallada mentira en su boca. Entonces, su naturaleza humana, la del Señor Jesús, era semejante a la nuestra, pero no igual. Sin embargo, nos está diciendo aquí la palabra del Señor, de que esa plata estaba sosteniendo unos tablones de madera de acacia. Y la madera es la naturaleza humana, el consejo humano también. Ya estaremos viendo más en detalle un poquito más adelante. Pero cuando esta naturaleza se asienta sobre el sacrificio de Jesús y su resurrección, entonces es sostenida. Entonces sí se puede sostener. Porque el lugar santo y el lugar santísimo estaba formado por tablones y luego también por unas barras que sostenían a los tablones. Pero en la parte de abajo, sus bases eran de plata. Y dice la palabra del Señor que eran 40 basas de plata para 20 tablones. Es decir, 2 basas por cada tablón. De esa forma, estas bases lo que hacían era sostener la madera, el tablón de madera, y ayudado para que no cayera y conformar el lugar santo y santísimo, eran las barras que iban sosteniendo por cada uno de los lados las paredes que se conformaban cuando se edificaba en el lugar, el tabernáculo del desierto, y luego en el templo. Pero en el templo ya no era necesario esto. Sin embargo, allí hay una enseñanza muy preciosa en el tabernáculo del desierto. Ahora también viene y nos dice en Éxodo 26, 32, y lo pondrás sobre 4 columnas de acacia, cubiertas de oro, con sus ganchos de oro, asentadas las columnas sobre 4 basas de plata. Estas columnas de acacia, de madera de acacia, cubiertas de oro, es decir, naturaleza humana, cubierta de oro, naturaleza de Dios, con ganchos de Dios para sostenerse, naturaleza de oro, con la naturaleza de Dios sosteniéndolo, estaban asentadas sobre las columnas de bases de plata. Y estas eran las que estaban en la entrada para entrar al lugar santo. Recordemos que habían otras columnas a la entrada el atrio, desde el exterior hasta el atrio. Pero esas eran otras columnas, no eran estas. Estas eran columnas en el lugar santo, a la entrada del lugar santo. Entonces ya podemos ir notando de qué se refiere Pablo. Pablo tenía en mente la enseñanza que el Espíritu Santo, tomando de la figura del tabernáculo del desierto y del templo que le permitió el Señor edificar a Salomón, lo que estamos hablando, el Espíritu Santo le iba dando el significado
para que lo transmitiera a la iglesia de Cristo. Y entonces Él está aquí hablándonos de esto, de que al entrar al lugar santo, las columnas de madera de la casa cubiertas de oro tenían bases de plata. Y ya sabemos el significado. Es vivir el sacrificio y la resurrección de Jesús de continuo. Ese tiene que ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento de continuo en el sacrificio y la resurrección de Jesús. En Éxodo 27:17 dice la palabra de Dios: todas las columnas para el atrio alrededor serán unidas con varas conexivas de plata, y sus ganchos serán de plata, mas sus basas de bronce. Ahí cambia las del lugar, las del atrio. Oh, qué maravilla que es la palabra del Señor. El bronce significa la naturaleza humana que ha dado el paso de recibir al Señor, de creer en su sacrificio, en su resurrección. Es una naturaleza humana que está en proceso, en inicio de redención, pero no está caminando todavía en el proceso, está en el inicio. La naturaleza del bronce. Y todo eso lo podemos ver en la palabra del Señor. Lo que es el altar de bronce, donde se ponían las ofrendas de los sacrificios de expiación y de todos los tipos de sacrificios que nos habla en Levítico, la palabra del Señor. Y podemos ver también que allí había fuego. Entonces es eso. Y tenemos que ver que es la naturaleza humana. No la naturaleza de Jesús, sino la naturaleza humana. La naturaleza que ha estado en el cuerpo de pecado, pero que ahora le permiten estar en un cuerpo de bajeza. Entonces, para tenerlo más claro, la naturaleza del bronce el bronce significa la naturaleza de cuerpo de bajeza inicialmente. La naturaleza de plata significa el cuerpo de Jesús sin pecado, cuerpo inocente. Muerte y resurrección del inocente, el que no pecó por nosotros pecadores, para entonces podernos llevar de naturaleza de pecado exterior del atrio, poder entrar al atrio. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a seguir mirando esto porque esto es muy precioso. Vamos a ver qué es edificar con piedras preciosas. Significa edificar con piedras preciosas, permitir la obra del cambio integral de Dios, el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Porque nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestro ser integral, es templo del Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nuestro interior. Ya hemos dicho, Él está morando en el Espíritu de Cristo, que a su vez está depositado, está en nuestro espíritu humano. El espíritu humano recibe al Espíritu de Cristo, y en el Espíritu de Cristo está el Espíritu Santo, y desde ahí está obrando el Espíritu Santo hacia nuestra alma y hacia nuestro cuerpo. Entonces, ahora bien, ¿qué significa edificar con piedras preciosas? Mire lo que dice la palabra del Señor. Ya sabemos que es el obrar del Espíritu Santo. Veamos un poco más. En Éxodo 25:7 dice así la palabra del Señor: y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. La palabra del Señor nos está diciendo algo aquí que es muy claro, muy hermoso. Nos está diciendo piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el pectoral del sacerdote. Usted sabe, el efod, donde estaban colocadas las piedras que iban a simbolizar cada uno de las tribus de Israel. 12 piedras en el efod que a su vez se colocaban sobre el pectoral. Y esto es importante para que usted y yo vayamos viendo cómo va el asunto con las piedras preciosas. Y además piedras de ónice. En estas piedras de ónice dice la palabra del Señor que tenían que escribir los nombres de las 12 tribus, 6 en una piedra y 6 en otra piedra. Hoy no vamos a hablar de otras piedras maravillosas, preciosas, que nos dice la palabra acerca del Urín y el Tumín.
no vamos a hablar de eso, pero ya Dios permita, podamos hablar acerca del Urim y del Tumim. Ahora bien, era otra forma en que Dios hablaba en aquel momento. Y entonces la palabra del Señor nos dice en Salmo 118, 22, hablando de piedras: la piedra que desecharon los arquitectos ha venido a ser la piedra cabeza del ángulo, Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que es la piedra que va a resistir todo el peso de la edificación. Sin esa piedra no se puede construir. Esa era la piedra. Antiguamente en las construcciones había una piedra que era la piedra cabeza del ángulo. Era la piedra que juntaba todo, que sobre ella recaía todo el peso, todo el cuidado para poder edificar y que esa edificación no se cayera, no se derrumbara. Por eso se habla de que Jesucristo es la piedra. ¿De qué? De nuestra vida. ¿Y de qué más? De la iglesia, de su iglesia. Él es la piedra viva. Por eso la Biblia dice una y otra vez de que debemos de edificar sobre la piedra, sobre la roca viva que es Cristo. En 1 de Pedro 2:5 dice la palabra del Señor lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en un templo espiritual para que seáis un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Esto es importante, mis hermanos, que sepamos que usted y yo somos piedras vivas y estamos siendo edificados, ya hemos sido colocados en un edificio que es la iglesia de Cristo. Es un edificio de piedras vivas, cuyo fundamento, cuya cimento, base, cuya piedra angular es la piedra, la roca viva, la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo, y que también Él va a ser la cúspide de la piedra viva. Gloria a Dios. Entonces, ya sabemos algo acerca de lo que significa construir con oro, con plata y con piedras preciosas, sabiendo que estos son minerales. El oro, la plata y las piedras preciosas han surgido a partir de procesos de una larga duración, pues han tenido que ser sometidos a gran presión y temperaturas en la tierra. Vaya usted notando lo que se nos está diciendo, que vamos a pasar por pruebas. Las pruebas nos presionan, las pruebas nos van a llevar a que verdaderamente sepamos de qué naturaleza es la edificación mediante la cual estamos construyendo la vida cristiana nuestra, para que después sepamos delante del tribunal de Cristo lo que nosotros somos merecedores. Pero ya ahora mismo se nos está dando una advertencia, se nos está dando un llamado a que hagamos las cosas cada vez de mejor manera y con mucho cuidado. Entonces, con esto vamos a concluir por hoy la enseñanza, porque si pasamos las pruebas, salimos victoriosos de ellas, porque estamos edificando en oro, con plata y piedras preciosas. Por favor, querido hermano, querida hermana, note usted entonces la importancia de saber, la importancia de que nosotros sepamos cómo estamos construyendo sobre la roca. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y Padre Celestial. Pongámonos en actitud de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Suplicamos, Señor, por cada una de las necesidades de los hermanos y hermanas que nos están escuchando, de tus hijos y de tus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, suple cualquier necesidad que ellas tengan, Padre, y la primera y la principal de tu persona, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Llena, rebosa, oh bendito Dios, de tu amor primero y de tu precioso Espíritu Santo a plenitud.